burning up. I'm burning up. Oh, I'm burning up. So I look to the world outside. I don't wanna say it. I'm eating my insides. It's any words to break your heart. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Ruby. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Neon Sangetsu de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Nota del autor. Este capítulo fue un monstruo de escribir, pero finalmente estoy satisfecho con él. Para citar a Obsin, la única cualidad que es común en todas las criaturas vivientes de este planeta es el miedo. Y este capítulo trata sobre el miedo. Kaguya se ha liberado. Si eso no es miedo, no sé qué es. Yo no disfruto escribir historias más oscuras, pero no se puede negar que este capítulo en particular se desvía hacia ese territorio. Aún así, el crecimiento del personaje a menudo es doloroso y el arco de Cinder alcanza su punto máximo aquí. Hemos pasado los últimos capítulos viéndola cambiar. Ahora veamos si mantiene esos cambios o los deja a un lado. Felicitaciones, Cinder. Ahora eres la doncella de primavera. ¿Es eso suficiente para ti?, me pregunto. ¿O todavía quieres más poder? Una última nota. Sí, Cinder puede escupir fuego. La vimos hacerlo cerca del final del volumen 7. Mi querida niña, no puedes esconderte de mis ojos. Te veo por lo que eres. Eres una niña, Cinder. Una niña solitaria, miserable y miserable. Uno que no ansía el poder y el prestigio como lo harías con otros. Piensa, pero amorío, sí, atención. No quieres poder. No realmente. Ya no. Quieres una familia. Quieres ser amado. Incluso ahora, en secreto, suspiras por el afecto de un hombre que ha olvidado cómo se siente el amor. ¿Llorará si le traigo tu cabeza?, me pregunto. ¿Llorará? ¿Se lamentará? ¿Se romperá? Silencio. Kaguya y Cinder. Capítulo 8. Ascuas apagadas. Cuervo. Ozpin se despertó de un sobresalto en la oscuridad de la noche con un jadeo entrecortado, latidos del corazón, piel empapada de sudor. Una maldición brotó de sus labios mientras luchaba por liberarse del sueño. No. No es un sueño. Pesadilla. Su mente se llenó de miedo y angustia y le dolía el pecho de la peor manera. Cuando miró hacia abajo, no había ninguna herida. Pero lo había visto de todos modos. Lo sentí. Vivido cada momento. Había visto cómo la hoja le atravesaba la espalda. Fuerte el jadeo que siguió. Había visto unos ojos brillantes y feroces como miel envenenada, ardiendo en llamas. Y sabía que no era un sueño. La doncella de primavera estaba muerta. Asesinado, a manos de Cinderfall. Lo que está sucediendo. Oscar se agitó en su mente. Ozpin. ¿Qué fue eso? Envuelto en su momento de pánico, el inmortal ignoró las súplicas frenéticas de Oscar. Manos jóvenes se agitaron en la oscuridad por un enemigo que no estaba allí. Palmas sudorosas arañaron las delgadas sábanas y las arrojaron mientras él se levantaba de la cama para aterrizar ágilmente sobre sus pies. Más bien, lo habría hecho si el cuerpo de Oscar no le hubiera fallado. Aún no acostumbrado a movimientos tan rápidos, tropezó y se estrelló el cráneo contra un tocador mal colocado. Las estrellas se estallaron ante su visión mientras el mundo ardía en un espantoso tono rojo. Aura estalló y el dolor atravesó su frente. Irónicamente, esto resultó ser la sacudida que necesitaba, pues la súbita sacudida sirvió para despejar la cabeza y desterrar ese breve latido de pánico bestial. También lo dejó aturdido en el suelo, con los ojos girando. ¿Eh? La voz turbia de Crow llamó en la oscuridad. Wussat. Oz. ¿Estás bien? No. No podía decírselo. Aquí no. Ahora no. Todo volaría en pedazos. Estoy bien, Crow. Ozpin gimió, agarrándose la cabeza. Simplemente me caí de la cama. Vuelve a dormir. Ozpin esperó hasta estar seguro de que su viejo amigo había hecho precisamente eso. Solo entonces se atrevió a incorporarse. No quería despertar a los demás. Hacerlo solo los aterrorizaría o, peor aún, los aterrorizaría. No se atrevía a decirles lo que había visto en sus sueños. Este era su secreto para guardar. Era mejor así. Revelar la verdad solo pondría en peligro a quienes están bajo su cuidado.
Incluso decírselo a Crow conllevaba un riesgo inherente. La verdad lo enviaría aullando tras el asesino de Raven. Cualquiera que pudiera asesinar a una doncella se lo pasaría en grande. Peor aún, si realmente era Cinder que había visto, bueno. Las implicaciones fueron menos agradables. Cinder estaba muerta. Ella tenía que ser, de lo contrario Ruby no habría heredado su poder. Sin embargo, había visto claramente a esa mujer viciosa clavar su espada en la espalda de Raven. Por imposible que pareciera, la loca había desafiado a la muerte. Ella sería tan poderosa como antes, si no más. La primavera había sido la mejor de las 4 estaciones y, de alguna manera, dudaba que Fate fuera tan amable de otorgar los poderes de Raven a Jan. Él sabía lo que venía. Tendrían que mejorar el entrenamiento de Ruby. Agarrando su bastón en la oscuridad, el exdirector de Beacon lo encontró y caminó hacia la ventana. La abrió y vio la tormenta rugiendo en la distancia. Frunció el ceño. También había sido una velada tan tranquila. El entrenamiento de Ruby había progresado a un ritmo decente y Salem había estado en silencio durante algún tiempo. Había sido vencida en Haven, sus agentes derrotados y obligados a lamer sus heridas. Se había atrevido a pensar que estaban a salvo por eso. Había sido un tonto. Ahora la oscuridad se sentía pesada, espesa y empalagosa, como una densa niebla que nublaba su visión. Ospin. Esta vez no se podía negar la preocupación de Oscar. Balaba en la nuca como un animal asustado. Estamos. Paz, Oscar. Murmuró. No estamos en peligro en este momento. Eso fue simplemente una visión. Alguien murió, no. No podía mentirle. Sí, Oscar. Ospin suspiró. Sí, alguien lo hizo. Él había creado las doncellas. Su magia era la suya, un regalo que les había concedido en una época pasada, una época en la que había sido, más que esto. Mucho más. Aún así, el poder del que se había separado seguía siendo parte de él. Podía sentir cuando usaban sus dones, sin importar la distancia. Sabía cuando fallecieron. A menudo sería durante la vejez, pero a veces su final fue más agudo. Más repentino. Lo que acababa de sentir, lo que había visto. Era más parecido a un cuchillo en la espalda que a cualquier otra cosa. Conocía este sentimiento demasiado bien. En la habitación adyacente a la suya, escuchó a la pequeña señorita Rose sollozar suavemente mientras dormía. Pobre chica. Como la doncella de otoño, ella también lo había sentido. No había nada que pudiera hacer por ella. Cuervo estaba muerto. 0, 0, 0. Ruby lloró suavemente mientras dormía. Dios, hermana. ¿Qué tipo de pesadilla estás teniendo? Jan suspiró y acercó un poco más a su hermana pequeña a la cama, rodeando a la niña más pequeña con el cuerpo en un vano intento de consolarla. O protegerla, de lo que sea que esté viendo. Tenía que ser algo desagradable, si no se estaba despertando. La pobre se aferró a ella como una lapa y se aferró a ella para salvar su vida. Oye, susurró y pasó una mano por la cabeza de su hermana, haciendo todo lo posible por calmar sus miedos. Estás bien. Estás a salvo. Estás aquí, con nosotros. Ruby gimió, pero lentamente, gradualmente, sus gritos se calmaron. Jan volvió la cabeza y se arriesgó a mirar afuera de nuevo. Podía ver la tormenta en la distancia desde su ventana, lo suficientemente lejos como para no ser una amenaza para Haven, pero aún audible y visible de todos modos. Los dedos de un relámpago abandonado atravesaron el cielo oscuro. Grandes rayos púrpuras partieron los cielos arriba. Alrededor de ellos. La nube parecía retorcerse y girar mientras ella miraba, retorciéndose y gruñendo en lugares imposibles. Casi como si alguien los estuviera controlando activamente, doblando los cielos a su voluntad. Hace unos meses, habría descartado tal visión de las manos. Ahora ella lo sabía mejor. Solo una doncella podría hacer eso. Estaba Raven ahí fuera, en alguna parte. Estaba peleando con alguien. Una brisa repentina rozó la mejilla de Jan, dedos invisibles acariciaron su rostro mientras pasaba por su cabello dorado. Ella frunció el ceño y negó con la cabeza, rechazando la extraña sensación. Estúpida ventana. ¿Por qué dejó el maldito tintineo abierto? Ella sintió frío. ¿Por qué tenía tanto frío?
Sus pensamientos se retorcieron incómodamente y en un ataque de resentimiento los pisoteó. Ella viene. Hasta que escuchó la voz. Yang miró a la izquierda. Yang miró a la derecha. Yang no encontró nada. Weiss y Black todavía dormían profundamente en sus cates. Ruby no hizo ni un pío en su contra. Entonces, ¿quién diablos le estaba hablando? Lo siento, Yang. Sé mejor que yo. Al principio pensó que era solo su mente jugándole una mala pasada, o una imaginación hiperactiva. Estas palabras eran poco más que un susurro en el viento, tan suaves que tuvo que aguzar el oído solo para escucharlas. Pero ella hizo escucharlos. Por más que intentara ignorarlo, una sensación fría y terrible desgarró su pecho y se abrió un hoyo en su estómago. Porque esta vez, había reconocido esas palabras y la voz detrás de ellas. Lágrimas ásperas y amargas brotaron de sus ojos, acompañadas de una punzada de pavor. Una sola palabra saltó a sus labios. Mamá. Esta vez, la oscuridad no le respondió. 0, 0, 0. Arthur Batts se pavoneó con orgullo mientras veía arder el mundo a su alrededor. Algunos podrían llamarlo cruel por esto. Quizás lo estaba. El plan de Salem había sido bastante inspirado, como la mayoría de las veces lo era el de ella. Sus instrucciones fueron claras. Ella le había dicho que dividiera y conquistara hoy, y así lo hizo. Ahora no quedaba nadie para oponerse a ellos. Mercury era un desastre indefenso a sus pies sin el uso de sus piernas, incapaz de nada más que mirarlo con el ceño fruncido. Emerald se quedó paralizada por la indecisión, vacilando impotente al margen mientras esperaba que su amante tomara una decisión. La propia Cinder estaba fija firmemente en su mirada, con el rostro pétreo mientras observaba cómo la aldea se desvanecía bajo una marea de Grimm. Su líder y el supuesto dios, es una tontería. Estaba demasiado preocupado por Raven y la reliquia de la destrucción para intervenir en su nombre, mientras que ese pequeño diablillo entrometido estaba ocupado con Tyrian. No había necesidad de que Batts se ensuciara las manos aquí. Se lo dejaría al cobarde y al loco. Y entonces vio como todo se desmoronaba. Tan incivilizado. Suspiró, escuchando sus gritos. ¿No estás de acuerdo, Cinder? Ella no respondió. Una lástima, pero no inesperada. Probablemente había tenido algún objetivo aquí, y ahora que lo habían arruinado, estaba de mal humor. Cinder nunca sería presa del sentimiento, lo que significaba que nunca traicionaría a Salem. Su reina era eterna. Inmortal. Se atrevía a decir que era inevitable. No importa cómo lo cortaras, el de ella era claramente el bando ganador en esta guerra. Este tipo Naruto había sido realmente tonto al meter la nariz donde las cosas no pertenecían. Ahora pagaría con su vida. Sí, se tuvieron en cuenta todas las variables. La ausencia de Azel fue preocupante, sin duda, pero si se volvía traidor acabarían con él. Batts lo esperaba con ansias. Nunca se había llevado bien con ese bruto. Demasiado sentimental. Muy suave. Siempre tratando de salvar vidas, nunca dispuesto a hacer un esfuerzo adicional. Su vendetta la tenía Ozpin y nadie más. Si había perdido de vista eso, entonces quizás era hora de que lo pusieran a pastar con el resto. Seguía mirando a Cinder como un halcón cuando el mundo se estremeció y los cielos se oscurecieron. Finalmente. Una voz como un trueno sacudió el suelo, seguida de un grito estridente. El destello de luz que siguió fue casi cegador para contemplar en la noche. Se vio obligado a levantar un brazo y proteger su mirada contra él. Siguió la risa, y no era la risa de un hombre, sino la de una mujer. No pertenecía a nadie que conociera. Un escalofrío se apoderó de él, pero se dominó, negó con la cabeza y volvió a mirar a Cinder. Batts frunció el ceño con leve irritación. ¿Qué diablos fue eso? No hay nada de qué preocuparse. Esperar. Eso no sonaba como Cinder. Un sexto sentido le advirtió en el último momento. O quizás fue la brisa. ¿Qué estás? Independientemente, no fue lo suficientemente rápido. Una espada atravesó a Aura y se estrelló contra su espalda, haciendo que sus ojos se hincharan. El acero frío se deslizó a través de sus costillas para raspar el hueso y un aliento ahogado se escapó de sus labios mientras arqueaba la espalda. Su bigote se crispó mientras miraba la mancha carmesí que incluso ahora se extendía por su chaqueta. ¿Cómo? ¿Cuándo?
Ni siquiera los había oído venir. Con espasmos, estiró el cuello hacia atrás para mirar a su atacante. Neo le concedió una sonrisa salvaje. ¿Por qué, pequeño cretino? Un gruñido saltó de sus labios. Tomaré tu cabeza. Bats trató de girarse mientras ella sacaba su arma, trató de defenderse, trató de apuntar con su revólver, pero el pequeño diablo se anticipó a él. Incluso mientras dibujaba, Neo bailó hacia adelante, su espada se clavó en su guardia para encontrar su muñeca. Fue un corte limpio. Apenas lo sintió, al principio. Luego vino el dolor. Lo cegó a todo lo demás, dejando que su arma cayera libre de dedos sin nervios mientras rugía de dolor. Alguien más entró y lo paralizó por detrás, barriendo un borde desnudo contra la parte posterior de sus tobillos, para enviarlo a tropezones hacia adelante. Y también Arthur Bats, gran genio que era, se derrumbó en el suelo sin hacer ruido. Cinder, tonto. Gritó. Controla a tus secuaces antes de que me maten. Frenético, volvió la cabeza en busca de ayuda. No había ninguno para tener. Cinder los saludó y desapareció ante sus ojos como un espejismo del desierto. Ella no estaba allí. Quizás nunca lo había sido. Ah. Entonces así fue. Entendió lo que pasó ahora. Lo habían engañado. Emerald no se había quedado allí sin razón. Lo había tenido bajo su semblanza todo el tiempo. Fue así como se sintió la derrota. Pensar que casi había olvidado su amargo sabor. Alguien le robó el control remoto del bolsillo de la chaqueta mientras se desangraba, consumido y jadeando por aire. No me hagas caso. La voz de Emerald tarareó en su oído. Solo tomaré prestado esto. Un momento después, un clic ominoso se elevó en sus oídos. Oh querido. El buen doctor tuvo un momento fugaz para darse cuenta de su error antes de que una sombra lo cubriera. Sin ese dispositivo bloqueando las patas de metal de Mercury, ese mocoso Bocon sería libre de moverse como quisiera. Efectivamente, un tacón pesado cayó sobre una de las piernas, produciendo un crujido horrible. Gritó y la bota pisoteó con más fuerza. No se preocupe, Bats. Emerald apartó su arma. Te mantendremos con vida. Todavía necesitamos un sacrificio por Neo. ¿No es así? El pequeño demonio asintió sabiamente. Bats soltó un grito ahogado. Sacrificio. No se dignaron responder a esa pregunta. Mercury se burló de él con demasiada alegría. Buenas noches, Doc. Una bota de hierro se clavó en la barbilla de Arthur y envió un diente silbando al aire. 0, 0, 0. Primavera. Cantaba por las venas de Cinder como una canción sin nombre que no podía ubicar del todo, surgiendo y arremolinándose en su cuerpo con toda la fuerza y fama de su nombre. Fue fuerza. Fue poder. Le robó mucho el aliento. ¿Y qué aliento fue? Se sintió completa de nuevo. Entero. Como si una pieza faltante de su alma hubiera vuelto a su lugar. Porque si el otoño fue la muerte, la primavera fue el renacimiento. Su renacimiento. Nueva vida, fuerza y poder. La muerte de Raven le había otorgado alas aquí y ahora, y las usó para levantarse de las cenizas de su antiguo yo como un gran fénix renacido. Un grito triunfante se escapó de su garganta mientras clamaba su victoria al mundo. Finalmente. Por capricho, la nueva doncella extendió los brazos a cada lado de su cuerpo y los levantó hacia el cielo. Sus nuevos poderes respondieron fácilmente, ansiosos por complacer. Un gran vendaval tiró de su figura en el aire y la mantuvo en alto mientras sus ojos ardían de nuevo con llamas carmesí. Podía verlos en el ojo de su mente, como lenguas de fuego escarlata lamiendo los bordes de su visión. La cortina oscura de su cabello se vio florecida por la tormenta que la envolvía, desplegándose sobre sus hombros en una rica cortina de ébano. Se miró las manos y sonrió, una sonrisa brillante y eufórica se extendió por su rostro. Dioses, había extrañado este sentimiento. El fuego parpadeó en la punta de sus dedos, ardiendo hambriento en sus palmas. Un relámpago ondeó a través de las nubes oscuras sobre su cabeza, repetido por un nuevo trueno. Un vendaval todopoderoso atravesó el aire cuando agitó la mano en la noche. Incluso la tierra misma tembló bajo su voluntad. Este era el poder de la doncella de primavera. No es de extrañar que hubiera perdido ante Raven. Las doncellas se hicieron más fuertes a medida que se dieron cuenta de sus poderes.
Y esto no era el poder de una doncella completamente realizada, pero estaba cerca, muy cerca de hecho. Hacía que sus poderes de otoño parecieran insignificantes en comparación. Cuando llegaron las primeras gotas de lluvia intermitentes, Cinder echó la cabeza hacia atrás y se enorgulleció de ellas. Aquí, por fin, tenía el control. Y mucho más. Quizás ella le debía algo de eso. Quizás su entrenamiento realmente la había hecho más fuerte, quizás su tiempo sin los poderes de la doncella la hizo apreciarlos aún más. Quizás simplemente estaba más en sintonía con el poder de la primavera. Independientemente, se sentía más fuerte ahora que nunca. La venganza era de ella. Y pronto, muy pronto, lo volvería a tener. Te arrepentirás de esto. Una voz familiar y hosca susurró en la parte posterior de su cabeza. Ese poder es una maldición. Ajá, y ahí estaba ella. El aura de cuervo, o más bien sus últimos restos, se fusionaron con el poder de la doncella de primavera, y ahora con el suyo. Aura era el alma, después de todo, y naturalmente con esa escoria venía una parte de los recuerdos y emociones de la mujer. Alguna apariencia de ella misma. Su fuerza. Su miedo. Su arrogancia. Su cobardía. Su orgullo. Equipo STRQ. Una chica de ojos plateados. Y ahí, debajo de todo, un cariño irritante por una chica boba. Para su hija. Estos sentimientos traicioneros amenazaban con tragarse su victoria, susurrar dudas en su oído. Cinder los metió en el fondo de su mente antes de que pudieran echar raíces en lo más profundo de su corazón, dice la mujer muerta. Cinder se burló en cambio, la sonrisa se redujo cuando su alegría se volvió amarga. No puedes descansar en paz. Sabes que tengo razón. Serás perseguido por esto. Entonces recuperaré lo que es mío y me haré más fuerte aún, resopló la nueva doncella. Aven está cerca, ¿no? Una sacudida de miedo la atravesó, un miedo que no era suyo. Manténgase alejado de Yami y Ruby. Cálmate. No tengo ningún interés en tu hija. Pero tendré lo que es mío. HRMPH. Más susurros de una mujer muerta. Cinder los ignoró. No significaban nada. Ella había esperado tanto, incluso lo había experimentado una vez antes, cuando realmente se convirtió en la doncella de otoño. Amber la había perseguido durante días después de la batalla de Beacon. El parloteo de Raven resultaría de corta duración. Ella se desvanecería, con el tiempo. Todas las cosas se desvanecieron. Todas las cosas murieron. Todas las cosas deben morir. Pero aquí, en este momento, Cinder se sintió inmortal. Invencible. Una carcajada de alegría resonó por encima de su hombro y le robó esos pensamientos. Con un supremo esfuerzo de voluntad, la doncella de primavera descendió al suelo. Tan perdida había estado en su brillante momento de gloria, que casi había olvidado su entorno. Una punzada sorda de pavor floreció en su pecho mientras la risa se redoblaba, adquiriendo una nota salvaje, casi maníaca. Había sido liberador perderse en sus nuevos poderes, pero ahora lamentaba haberlo hecho, porque se había olvidado de Kaguya. A solo un tiro de piedra hacia el este, la diosa loca permanecía erguida entre los árboles en llamas, mirando las manos pálidas y ensangrentadas con extasiado júbilo. Ni siquiera pareció darse cuenta del cadáver de Raven a sus pies, ni que su asesinato claramente la había robado. Si lo hizo, ciertamente no lo demostró. Cinder miró de pie entre el bosque en llamas, los ojos muy abiertos y sin parpadear, mientras sombras salvajes bailaban en su rostro. Y la diosa se rió. ¡Qué maravilloso! Ronroneó con la voz de 1000 ángeles mientras flexionaba los dedos. Casi había olvidado lo que se sentía al respirar de nuevo. Estar completo. Desvió la mirada hacia el cadáver de Tyrian. No era un cadáver, se dio cuenta Cinder con leve horror. De alguna manera, el loco mutilado todavía se movía, tratando frenéticamente de alejarse. Arrastrándose usando nada más que su barbilla. Como un gusano desquiciado. Sin sus brazos y 2 piernas rotas además, no era una gran amenaza. Había estado tan orgulloso antes. Ahora era una sombra de su antiguo yo. Casi se compadeció de él. Kaguya no lo hizo. Mimimi. Caminaba tranquilamente tras el fauno con pasos lentos. Seguimos vivos, ¿verdad? No.
El terror se dibujó en el rostro de Tyrion mientras redoblaba sus esfuerzos. Por favor, ten compasión. Mi querido muchacho, la diosa conejo negó con la cabeza lentamente, como si estuviera dando un sermón a un niño travieso. No hay piedad. Cinder se dio la vuelta antes de que pudiera presenciar su destino final. Este era el monstruo del que Naruto le había advertido. Se encontró desgarrada, atrapada entre el deseo de ponerse de pie y luchar y luego el impulso, al diablo con los instintos de Raven. De retirarse a las sombras mientras la diosa estaba distraída con su víctima. En otra vida, la habría desafiado directamente sin dudarlo. Pero ella había aprendido. Las apariencias engañan. Esta mujer había secuestrado su cuerpo y lo usó para separar a Tyrion y Raven como matones en el patio de la escuela. Aún así, no se veía tan dura. Extraño sin duda, pero casi sintió que podía tomar a esta mujer, este parásito. Con sus poderes, un destello de metal atrapó su mirada en las llamas. Allí, ante sus propios ojos, la reliquia de la destrucción yacía a unos metros de distancia, olvidada en el caos mientras Kaguya se pavoneaba. Cinder miró la espada con nostalgia. En otra vida, lo habría querido únicamente por el poder que le presentaba. Ahora, lo miró por otra razón. Esta fue una herramienta de los dioses. Un arma forjada con un propósito y solo con un propósito. Seguramente eso marcaría la diferencia. Quizás incluso podría usarlo para destruir a Kaguya sin arriesgar el cuerpo que habitaba. Su talón avanzó poco a poco. Kaguya estaba ocupado atormentando a Tyrion. Y eso significaba que no estaba mirando en su dirección. Ella podría hacer esto. Agarra la reliquia, haz que caiga sobre ella, clava la hoja en el corazón ennegrecido de la bestia. Solo tenía que ser rápida al respecto. Muy rápido. Había visto lo ágil que podía ser la mujer. Un error bien podría costarle la vida. Nunca lo lograrás. Siseó la voz de Raven. Ella te atrapará. Tranquilo, cobarde. Las llamas brotaron de sus palmas y la lanzaron hacia adelante. Todo el mundo se convirtió en una mancha de madera ardiendo y tierra en ruinas. Cinder lo ignoró todo, su mirada se centró en un solo punto. Si todavía tuviera su brazo de Grimm, esto habría sido una simple cuestión de estirarlo para reclamar la reliquia desde lejos. En cambio, tenía que acercarse y eso traía sus propios riesgos. Aún así, Cinder estaba segura de que lo lograría. Cerró la distancia en un instante. Extendió la mano y las yemas de los dedos rozaron la empuñadura. Te tengo. Una mano pálida se cerró alrededor de su muñeca y la apartó con un doloroso crujido. Cinder gritó cuando los huesos de su muñeca se juntaron, pellizcando casi todos los nervios de su brazo derecho. Unos horribles ojos blancos dominaban su visión y, a pesar de sus mejores esfuerzos, se encontró retrocediendo. Fue la sonrisa la que lo hizo, no la repentina proximidad de Kaguya. ¿Qué tipo de velocidad era esa? No la había visto moverse. Tyrion no estaba haciendo más ruido, y solo podía asumir que estaba muerto o agonizando. Eso la dejó sola y lejos, demasiado cerca de una diosa enojada. Debes ser Cinder. Kaguya arrulló. Es un placer conocerte finalmente, cara a cara. Ella no suena feliz. Para nada. El placer es mío. Tu pequeña cosa sarcástica, ¿no es así? El agarre de su muñeca se volvió agonizante, los huesos se fracturaron bajo el agarre de la diosa. Fue todo lo que pudo hacer para no gritar. ¡Qué cara tan bonita! Puedo ver por qué es tan dulce contigo. Sus ojos se desviaron hacia la reliquia, justo fuera de su alcance. Estoy casi tentado de dejarte tomarlo. Los dulces tonos de Kaguya ronronearon en su oído mientras la acercaba aún más, aunque solo sea para verte sufrir. Esos ojos fríos y tristes parecieron traspasar su alma mientras hablaba. Ver cómo tu miedo te vence, te destruye, ver cómo corrompe tu corazón, y te vuelve loca. Los ojos pálidos se entrecerraron. Pero creo que no. Ella agarró la espada por la empuñadura y la arrojó a la madera en llamas, enviándola deslizándose fuera de la vista. Eso es mejor. Tarareó. Ahora, entonces bofetada. La cabeza de Kaguya se echó hacia atrás cuando la palma de Cinder crujió su rostro. Los ojos pálidos se entrecerraron hasta convertirse en ranuras encapuchadas. ¿Te atreves? Cinder quería llorar, y no solo de dolor.
En cambio, la abofeteó de nuevo, moviendo la cabeza de la mujer hacia un lado. Engañar. Ella había sido una tonta. Ella pensó que tenía una oportunidad. ¿Qué había estado pensando? Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra esta criatura. Raven había sido mucho más fuerte que ella, armada con una reliquia y ayuda, y todavía había perdido. Ella podría ser capaz de luchar. Quizás incluso su única era despertar a Naruto, sacarlo del trance en el que había caído y dejarle esto. Devuélvemelo. Yo creo que no. Kaguya la agarró por la muñeca y la tiró hacia abajo. Ha perdido para ti. Su rostro se contrajo, pero lo dominó. Los ojos pálidos brillaron de color azul por un simple momento. Cinder se abalanzó sobre él como un gato. No lo es, ¿verdad? Una sonrisa cruel floreció en sus labios. Estás mintiendo. Kaguya la miró con esos orbes blancos lechosos y sonrió. Entonces esa sonrisa se volvió cruel. Arrodillarse. Cinder se erizó. Le ruego me disculpe. ¿Estás sorda, niña? Soy tu diosa. Te dije que te arrodillaras. La compulsión golpeó a la doncella de primavera como una fuerza física y sus piernas se doblaron debajo de ella. Estuvo a punto de doblar la rodilla en ese momento y fue solo a través de la pura furia que logró resistir la orden. Esta era la criatura que Naruto había dedicado su vida a sellar. Esta era una diosa viviente. Salem no era nada comparado con esto. Y todavía te resistes. Kaguya la reprendió, avanzando a zancadas para agarrarla por la barbilla. Tú, que no eres más que un niño comparado con mi fuerza. ¿Te atreves a golpearme? El brazo de Cinder se balanceó hacia atrás y Kaguya lo agarró casualmente con su mano libre. Ella tiró. Cinder apretó los dientes cuando algo estalló en su hombro y su brazo se aflojó. Su visión se volvió negra por un momento. Luego vino el dolor. Un chillido silencioso pasó por sus labios, solo para encontrarse amortiguado contra una palma cuando la diosa conejo se inclinó de nuevo para agarrarla por la cara una vez más. Podría matar con un movimiento de muñeca. Gruñó, torciendo la cabeza a un lado. Deshazte de una docena de formas diferentes. Arranca tu alma de tu cadáver ignorante. Entonces, ¿qué te detiene? Esperaba otro arrebato. Lo que recibió en cambio fue escalofriante. Que, de hecho, pero hay cosas peores que la muerte. Kaguya apartó esa mano pálida de su boca y la usó para tomar su barbilla en su lugar, con el pulgar pálido recorriendo su rostro. Podría despojarte de ese precioso poder, ya sabes. Derribarte, y aquí su sonrisa se volvió más cruel, te convertiría en la niña pequeña que realmente eres por dentro. O tal vez podría romperte y convertirte en un esclavo. ¿Te gustaría eso? Cinder se estremeció, pero no la dignificó con una respuesta. Ahí está. Ahí está el miedo. Y aún así Kaguya continuó, escudriñando las profundidades de su corazón como si fuera un libro abierto. No puedes esconderte de mis ojos. Te veo por lo que eres. Eres una niña, Cinder. Una niña solitaria, miserable y miserable. Uno que no anhela riqueza o prestigio como harías que otros pensaran, pero atención, Su sonrisa se extendió aún más. ¿Qué es esto? No quieres poder. Inclinó la cabeza, pareciendo considerarla bajo una nueva luz. En realidad no. Ya no. Sus ojos se iluminaron cuando vieron el rincón más oscuro de su ser. ¿Quieres una familia? Cinder se puso rígida. Disparates. ¿Quieres ser amado? Kaguya canturreó con encantada incredulidad, riendo por su negación. Incluso ahora suspiras en secreto por el afecto de un hombre que ha olvidado cómo se siente el amor. Una mueca de desprecio se apoderó de sus finos rasgos, transformándolos en algo espantoso. ¡Qué precioso! ¡Qué dulce! Tú, el monstruo, el asesino, en realidad quieres tener hijos. Silencio. La cabeza de Cinder se levantó de golpe y sus ojos ardieron con una nueva llama, la intensidad fue que su mirada momentáneamente se puso roja. Esa fue toda la advertencia que Kaguya tuvo antes de que su víctima gritara. Eso, y la tenue luz que ardía en la parte posterior de su garganta. Ella frunció el ceño por un momento, sin comprender muy bien qué era. Fue fuego.
Cinder escupió una ola de feroz napalm justo en su cara y la diosa conejo cayó hacia atrás sin hacer ruido. Volviendo a colocar el hombro en su lugar, la doncella de primavera se puso de pie y dio un salto hacia atrás para ganar algo de distancia. Luego empujó ambas manos hacia adelante y bañó la figura inmóvil de Kaguya con una ola de llama fresca. Su poder se restauró y más, se lo arrojó todo a la diosa falsa con un chillido. ¿Crees que me conoces? Ella aulló. Tú sabes nada. Cada palabra traía una nueva ráfaga de fuego que la azotaba. Cada explosión sacudía el suelo, abrazando el cielo y la tierra por igual. Nada de lo que he visto, de lo que he pasado. No tienes derecho a mirar a través de mis pensamientos. Querida, Kaguya caminó a través del fuego y las llamas para pararse frente a ella, intacta. ¿Ha funcionado esto alguna vez? Cinder sintió que se le abría la mandíbula. Un revés desdeñoso cruzó su rostro y lo cerró de golpe. El fuerte impacto la arrancó del suelo y la envió patinando por el camino como una ardilla en un huracán. Kaguya corrió tras ella casi perezosamente. Él se preocupa por ti, lo sabes. Se burló la diosa conejo mientras se enderezaba a trompicones. Bueno, en la medida en que puede preocuparse por cualquier cosa estos días. Pronunció las palabras con deleite, saboreando cada segundo de tormento en su rostro mientras se acercaba. Me pregunto cómo reaccionará cuando le traiga tu cabeza. ¿Se romperá? Me pregunto. ¿Llorará? ¿Se lamentará? El único que llora aquí eres tú. Cinder se giró, convocó un par de espadas a sus manos y se arrojó sobre la autoproclamada deidad. Kaguya la conoció muy feliz. Se enfurecieron de un lado a otro como un par de demonios, girando y golpeando, cortando y cortando en un loco tumulto de proporciones infernales. No fue suficiente. Pronto se dio cuenta de que sus habilidades con la espada no significaban nada para Kaguya. Era como intentar luchar contra un huracán con palos. No podrías. Kaguya no necesitaba una espada para igualarla. Usó sus manos desnudas y su cabello, eso era solo una trampa. Para alejarla una y otra vez. Y eso sin mencionar la ofensa de la mujer. Cada bloque dejaba los huesos de Cinder crujiendo furiosamente, y los golpes que aterrizaban no significaban casi nada para su enemigo. Cada herida sanó casi instantáneamente. Entonces ella se echó hacia atrás y volvió una mano hacia los cielos. Un nuevo poder surgió a través de ella y un torrente de luz cayó del cielo para golpear a Kaguya en el pecho. Aquí, por fin, la diosa conejo jadeó de sorpresa. Cinder sintió una breve oleada de orgullo en lo profundo de su pecho mientras veía a la mujer retorcerse. Sucia y despeinada bien podría estar, pero al menos se las había arreglado para golpear a la perra una vez. ¿Fue eso mezquino de su parte? Mucho. ¿A ella le importaba? Para nada. Es decir, hasta que Kaguya se rió y se lo arrojó a la cara. Cada músculo en el cuerpo de Cinder se apretó como uno solo y ella cayó sobre una rodilla, ahora crujiendo enojada. Mimi. Su torturador se rió suavemente detrás de una mano levantada mientras observaba su espasmo. Eso se sintió bastante agradable. Vuelve a intentarlo, querida niña. Han pasado años desde que tuve la oportunidad de estirar las piernas. Ella movió la cabeza hacia la derecha, luego hacia la izquierda, produciendo un estallido agonizante con cada movimiento. Espero que me perdones si prolongue esto un poco. Ahora. Empecemos por tus ojos. Un nudo de terror se desarrolló en su estómago, pero no apartó la mirada cuando esa mano cuidada se arqueó hacia atrás. Muérdeme. Kaguya se burló de ella. TSK, TSK. Lenguaje, querida. Una roca se estrelló contra su espalda y la envió volando sobre la cabeza de Cinder. Cinder parpadeó a través de los ojos nublados, tratando de reconstruir un momento y el siguiente mientras jadeaba por aliento que se negaba a salir. Ella no había sido la que había creado esa piedra, y mucho menos la había arrojado. ¿Quién entonces? Ni Emerald ni Mercury poseían la fuerza bruta para lanzar algo así. Oms. Un gran brazo le envolvió la cintura y la levantó como si no pesara más que un niño. Pararse. Gruñó una voz familiar. Hay trabajo por hacer. Cinder hizo lo que se le ordenó, con el ceño fruncido todo el tiempo. Efectivamente, se encontró con lo que se cierne sobre ella. Color avellana. Ella no esperaba que él regresara de donde sea que el diablo al que se había escapado.
Naruto no lo había dicho, y ella había llegado a asumir que él simplemente había regresado al lado de Salem. Que él estuviera aquí ahora no era solo un golpe de suerte. Fue nada menos que una intervención divina. Otro golpe y habría perdido un ojo o algo peor. Presionó una espada en sus manos mientras su aura parpadeaba irregularmente. No lo pierdas. Cuando miró hacia abajo, la reliquia de la destrucción ardía intensamente en su agarre. Cinder se resistió. Emerald está cerca. Una mano grande empequeñeció su hombro. Tenga cuidado y no la delate, o perderemos nuestra ventaja. No era de extrañar que hubiera podido acercarse sigilosamente a Kaguya. Sin duda, pronto descubriría el truco, pero una pequeña posibilidad era mejor que ninguna, supuso. Ah, y ahora el gentil gigante entra en la refriega. Kaguya se levantó, se sacudió el polvo y esbozó una reverencia que apestaba a arrogancia. Pero no tan gentil, ¿verdad? Ella sonrió y tocó una mejilla con un dedo delicado. Hacer la tonta, hacer la asesina, hacer la traidora. Lo que de ella. El hombre corpulento frunció el ceño. Tus palabras no significan nada para mí. ¿Qué pensaría tu hermana de ti ahora? Independientemente de su intención, Kaguya encontró la grieta en su armadura con facilidad. Vendiste tu alma al diablo, ¿y para qué? ¿Venganza? ¿Contra un hombre inmortal? ¡Ja! Los dientes blancos nacarados les brillaron en otra mueca espantosa. Los Grimm mataron a tu hermana y tú te uniste a su amo. El gigante no se inmutó. He hecho las paces con quien soy y con lo que he hecho. ¿Realmente lo has hecho? No. Kaguya suspiró alegremente y negó con la cabeza. Más la lástima. No es divertido cuando no puedo atormentar a mis víctimas. Cinder se estremeció. Ella había estado en silencio por algún tiempo, permitiendo que su aura regresara lentamente. A pesar de todas sus afirmaciones de ser una diosa, Kaguya le pareció una criatura mezquina. Un alma vengativa arremetiendo contra todos y todo lo que estaba cerca de ella. Alguien a quien no le importaba nada más que ellos mismos. Le encantaba causar dolor, agonía y miseria. ¿Y para qué? ¿Obtuvo ella algún placer enfermizo con eso? Todo lo que hizo fue con un propósito. Kaguya era simplemente cruel por el simple hecho de ser cruel. No somos tuyos para atormentarlos. Mi querida Cinder, canturreó Kaguya brevemente con la voz de Naruto, las palabras se volvieron irregulares y crueles. Todos son mi víctima. Todos son míos para atormentar. Extendió los brazos a ambos lados, como para suplicar a los mismos cielos. Realmente, no tienen a nadie a quien culpar por esto, excepto a ustedes mismos. Él se hizo amigo de ustedes, formó vínculos con ustedes, así que naturalmente, deben morir. Y sus muertes lo harán sufrir. Un trueno retumbó en lo alto y las gotas de lluvia irregulares comenzaron a intensificarse, pero aún así su sonrisa permaneció beatífica. Todo lo que ha hecho debe deshacerse. Ese es el castigo que merece por retrasarme. Azel golpeó un cilindro de polvo nuevo en su brazo y comenzó a avanzar. Kaguya rió suavemente y se acercó a él. Cuidado, ahora. Desafíame, y puedes destruir cualquier posibilidad de ver a tu hermana en esta vida. Azel no mordió el anzuelo. Nadie morirá hoy, salvo tú. Vete, parásito. Mientras Cinder miraba, los músculos del hombre comenzaron a torcerse y a abultarse debajo de su abrigo. Siguió otro cilindro y el abrigo se hizo jirones. Se encogió de hombros ante la pérdida y siguió adelante, pasos como una avalancha. Luego vino una tercera jeringa. Gruñó y crujió los nudillos mientras los músculos se hinchaban aún más, dándole una apariencia monstruosa. Sin embargo, una cuarta jeringa vino y se fue en un abrir y cerrar de ojos, solo para ser descartada con sus hermanos sobre sus hombros rápidamente hinchados. Kaguya hizo una pausa, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Destruirías tu cuerpo para enfrentarme? Azel no respondió. Azel borrosa. Incluso cuando el cabello de Kaguya se agitó para atraparlo, el gigante se abrió paso y la golpeó en la cara. Fue un buen golpe considerando todo. A diferencia de la bofetada anterior de Cinder, el puño de Azel golpeó con sonido y furia, rompiendo sus defensas para enviar a la orgullosa mujer al suelo. Kaguya volvió a levantarse y la derribó antes de que pudiera montar una defensa.
Ella se echó hacia atrás y rompió una zanja ensangrentada en su pecho en recompensa, solo para perder la extremidad cuando él se la arrancó. Salió disparado, la agarró por el cráneo y estrelló su cuerpo contra el suelo. Era su semblanza, se dio cuenta Cinder. Hazel no podía sentir dolor. Y luchó mucho mejor, por eso le dolía admitirlo, pero en términos de pura destreza física, él siempre había sido el mejor luchador. Cuando la diosa arremetió, él agarró el brazo que le quedaba y se estiró para romper uno de sus cuernos en la parte superior de su cabeza. Incluso cuando Kaguya jadeó, Hazel se echó hacia atrás con el Shar en su agarre, luego lo condujo a través de su tercer ojo. Kaguya gritó y se golpeó el riñón con la mano, solo para errar inexplicablemente lo que debería haber sido un golpe letal. Kaguya se dio la vuelta y encontró a Esmeralda acechando detrás de un árbol. Perra. El ladrón se agachó justo cuando una extraña púa cenicienta saltó de la manga de la mujer y golpeó el espacio que había ocupado. Chocó contra un árbol y lo dejó desmoronarse como ceniza. Cuando Kaguya arremetió después, Hazel intervino y Cinder se movió para flanquearlo. Kaguya gruñó y se golpeó el cabello, en vano. Una vez más, no pudo encontrar su objetivo una vez más gracias a la intromisión de Emerald. Hormigas entrometidas. Solo muere ya. Cinder la vio abrirse y arremetió. En sus manos, la reliquia de la destrucción ardió enojada y brillante para marcar una línea enojada en la espalda de Kaguya. La diosa se giró hacia ella, solo para que Hazel la tirara hacia atrás por el cabello. Y así fue el baile. Juntos, 3 de ellos progresaron. Progreso lento y gradual. Mirando hacia atrás, Cinder se preguntaría por qué les había ido tan bien. Quizás Kaguya aún no tenía el control del cuerpo de Naruto. Tal vez estaba debilitada por haber estado contenida durante tanto tiempo. Quizás habían tenido suerte hasta ahora. El último era más probable. Naruto había hablado larga y extensamente de lo que Kaguya era capaz de hacer. Si tuviera toda la amplitud de sus poderes a su disposición, habrían sido mucho polvo en los vientos. Quizás eso fue obra suya. ¿Por qué no se mostró? Independientemente, la marea estaba cambiando a su favor, hasta que, de repente, se volcó. Eso es suficiente. Los ojos blancos parpadearon en azul sin previo aviso, y Kaguya se congeló. Ciertamente fue algo abrupto. En un momento había estado lista para ensartarlos a todos. Al siguiente, sus labios se movieron por su propia voluntad y cayó sobre una rodilla. Incluso entonces, Cinder no se atrevió a acercarse. Kaguya ya había demostrado que era capaz de engañar. No se acercaría a menos que supiera que era él, Naruto. La cabeza de Kaguya se levantó de golpe, con brillantes ojos azules. No. Quemaron un blanco impío ni un latido después. No me negarán. La venganza será mía. No tienes elección. Su cuerpo se retorció como si hubiera recibido un gran golpe. Ya tuve suficiente de ti. Destruiré todo lo que has amado. Y estaré allí para detenerte. Cuando la diosa conejo chilló, todos se estremecieron, haciendo una mueca ante ese horrible y agudo sonido. Echó la cabeza hacia atrás cuando una grieta se grabó en su pálido rostro. El otro. Y otro. Otro. Inmóvil mientras miraban. Las uñas largas se aferraban a su cráneo, como si tratara de mantenerlo unido por pura fuerza de voluntad, y fallara. Fragmentos de un gris escamoso cayeron de su rostro, exponiendo un ojo azul y mejillas con bigotes que acechaban debajo. Se convirtió en un espectáculo sangriento cuando esa cara mitad y mitad los miró. Esto no ha terminado. Su único ojo encontró a Cinder y lo miró con todas sus fuerzas. Saldré de nuevo, y cuando lo haga. Están muertos. Todos ustedes. Muertos. El cuerno que le quedaba retrocedió, el cabello pálido cayó cuando una melena rubia y peluda emergió de debajo. Se acabó. Has perdido. Ahora devuélveme mi cuerpo. No. Su cuerpo no se rompió. Se derrumbó. Como quitar una capa de piel muerta para revelar la vida debajo, también lo hizo lo último de ella lejos del cuerpo de Naruto. Un brazo se soltó de su amplia manga. Seguido de una pierna. Los labios pálidos se separaron en un último grito sin palabras, cuando el lienzo en blanco que era su rostro, ganó el color que había estado allí antes. Todo se fracturó. Cayó hacia adelante como una cáscara, dejando atrás a su anfitrión mientras se desmoronaba hasta la nada.
Lo que quedó de ella se hizo añicos cuando golpeó el suelo, sin dejar nada más que cenizas. Naruto salió tambaleándose del caparazón ceniciento con las piernas temblorosas. Bien. Croó suavemente. Eso fue desagradable. Algo en su voz rompió a Cinder. Quizás estaba siendo demasiado indiferente acerca de su experiencia cercana a la muerte. Quizás simplemente estaba harta de él. ¿Quién podría decir? Ella no estaba segura de qué fue lo que la hizo estallar, solo que él lo hizo y ella no quería nada. Incluso cuando Naruto se tambaleó hacia adelante, ella se movió para encontrarse con él. Sus tacones golpeaban con fuerza contra las piedras vueltas hacia arriba, los ojos ardían bajo la lluvia. Cuando la diosa conejo se fue, finalmente cayó libremente sobre ellos, una cálida lluvia primaveral que la empapó hasta los huesos. A Cinder no le importaba. Sus ojos ardían con una nueva llama. Había encontrado su objetivo y nadie se lo negaría. No después de lo que había pasado. No esta vez, imbécil. Un músculo saltó enojado en su mandíbula mientras caminaba. Las palabras salieron de su boca como vino. De todos los imprudentes, arrogantes, testarudos. Oh. Naruto la vio venir y levantó una mano. Ahora, espera un segundo. Sé que estás enojado. Puedo explicar. Azel se estremeció ante la mala elección de palabras cuando Cinder le dio una palmada a la reliquia en sus manos. Ceniza. Cinder se estremeció por completo. Enfadado. No. Ella estaba más allá de la ira. Bien y verdaderamente más allá de eso. Kaguya había aireado verdades de las que prefería no hablar y, lo que era peor, Naruto las conocía. Él se quedaría callado sobre ellos para estar seguro, pero eso no era lo que tenía la sangre hirviendo en sus venas. Se había rendido, le había entregado esta pelea y esperaba que ella tomara la decisión correcta. Por supuesto que lo había hecho, siempre lo haría, pero el conocimiento ardía de todos modos. Entró en Naruto y la agarró por la cara. Nunca más. El rubio le devolvió el parpadeo. Realmente no es tan simple. Ella le pellizcó las mejillas. Nunca más. Por un fugaz instante pensó que él podría protestar. Naruto lucía como si quisiera. Al final, sus hombros se hundieron. Está bien, doy. Intentaré que eso no suceda por segunda vez. Intentar. Capituló encogiéndose de hombros. Bien. Porque después de esto, ella echó una mano al caos que lo rodeaba. Eres mía. No se tolerarán objeciones. Ambos sabían que ella estaba tratando de salvar la cara. Ella había estado preocupada por él, maldita sea. Pero ella nunca diría las palabras. No en voz alta. Dioses arriba, podía sentir a Emerald y a Cell mirándola. Habría un ajuste de cuentas por esto. Ella lo sabía. Ahora mismo, estaba demasiado cansada para preocuparse. Solo quería enterrar la cabeza en una almohada y dormir. Pero primero, ella iba a tener lo que se le debía. Su sonrisa descarada la calentó de una manera que no debería haberlo hecho. Pero hizo lo mismo. Espera, eso significa Cinder tiró de su cabeza hacia abajo con un gruñido y aplastó su boca contra la de él. Aua, tarareó cuando ella se apartó. ¿Te importa? Cinder lo fulminó con la mirada. Cállate, tonto. Ella todavía lo besó de nuevo. Nota del autor. Y lejos se va Kaguya. Este fue un capítulo pesado, pero allá en el camino para lo bueno que vendrá. ¿Pensaste que una pelea así pasaría desapercibida? No. Dicho esto, estoy seguro de que todos se darán cuenta de lo cruel que es Kaguya en esta historia. Hay una razón para eso. Piénselo, si sus propios hijos lo encerraran, lo liberaran y lo volvieran a sellar en el cuerpo de su descendiente, probablemente juraría vengarse del responsable. No importa el hecho de que ha estado drenando el chakra de Naruto durante la mayor parte de la eternidad. Kaguya lo detesta. Ahora odia a Cinder en igual medida. Quiere destruir todo lo que aprecian. Que el cielo los ayude si encuentra una manera de salir y permanecer fuera. Como siempre, las críticas mantienen vivo a este anciano durante este tiempo oscuro y loco. Así que en las palabras inmortales de Atlas, revisión, sería tan amable y disfruta de estos avances. Salem parpadeó rápidamente. Él puede revivir a los muertos. Esto cambió las cosas.
Ha cambiado bastante. ¿Por qué no me dejas quedar muerta? Quería descansar. Está bien, entonces. Has hecho tu elección. Lo siento. No quise lastimarte. Sal. R&R.